Buenas. Un segundo. Bien. Porque están lo del Facebook acá y lo de el Periscope aquí. Tengo, para variar, problemas con los programas estos de grabación. Les confieso que pasan los días, pasan las semanas, pasan los años y todavía cada vez que voy a grabar un programa hay un detalle nuevo que es que cambian siempre y entonces hay que actualizarse todos los días por las famosas reactualizaciones. Bien, están allí ya 90 y pico. Vamos ya para el piso de 100 y empezamos. En unos segundos más, por favor. Vamos a ver si este programita avanza hoy. Si no, no podré hacer el programa, el de la grabación, porque el Phantom me ha abandonado. El Phantom está viajando, está en Caracas agitando, y entonces hoy no tengo su auxilio. Y bien, será sin Phantom. Imagine usted qué tragedia. Vamos entonces a empezar, mis amigos. Cierto, parece que unos los escriben con Z y otros con C. Los Shelo, con Z. Es el programa de las emisoras de la Resistencia, la mayoría de ellas. Hubo una etapa en que eran el único instrumento, pero ahora hay más recursos, como este de Periscope, por ejemplo. Bien, amigos, empezamos. Hoy es 12 de octubre y esto significa que podemos entonces aprovechar para hacer algunas reflexiones preliminares sobre lo que significa, ¿cuánto? 400 y pico de años después, ¿dónde estamos parados como sociedad hispanoparlante? Y la primera de las constataciones que hay que hacer es arreglar un poco cuenta con esto del cambio de los nombres, que era el día del descubrimiento, se desechó, día de la raza, se ha desechado, también día de el encuentro de las culturas, también pasó de moda, y el gran, ¿cómo se llama? El gran comandante galáctico nos dejó de herencia el Día de la Resistencia Indígena. Ese es pues el nombre oficial en Venezuela de esta pantomima adicional, de esta pantomima ideológica del chavismo, que consiste fundamentalmente en cambiarle nombres a todo. Estoy tratando de poner en marcha el programa de Adobe Audition, no hay manera que responda hoy, estamos entonces complicados, no podré hacer la transferencia al programa, ¿cómo se llama?, en audio solamente, pero bueno, lo verán entonces por solo los programas de video. Este Día de la Resistencia Indígena, veamos entonces qué importancia puede todavía mantener como referente ideológico de tipo histórico
que permitió al chavismo estafar la opinión pública durante tanto tiempo, y siguen estafándola con un adorno a su tracalerías ideológicas, tratando de identificar el pueblo venezolano. Ellos hablan incluso un tipo de aspecto más bien árabe gordo, como Maduro habla de el colorcito, y se tocan así, ¿no? El colorcito. El Chávez era más indio, pero este estafador de Maduro, el cucuteño Maduro, yo no creo que tenga nada de indio. En realidad parece alguien con alguna ascendencia medio oriental, por sus bigotes a la Hussein, pero sobre todo por su manifiesta belicosidad, pero con aspecto taimado que señala su carácter, muy parecido a los terroristas estos del ISI o de la Al-Qaeda, aunque yo no creo que Maduro sea de esa extirpe, sino de los propagandistas, pues de los que tiran la piedra y esconden la mano, de los que les vino muy bien, pues ser burócrata sindical. No es un agravio llamarlo burócrata sindical, porque una cosa es ser sindicalista y defensor de trabajadores, y otra es un parásito de los que abundaron en Venezuela en los años 70, y él era pues el representante más bien legítimo, un producto puro pues, de esa burocracia izquierdosa que se metía en las intersticios de la administración pública y que sin trabajar de un solo día resultaban ser pues delegado sindical. Yo no creo que Maduro haya trabajado un solo día de su vida, ¿eh? Bueno, pero él entonces, lo que me interesa de él es que él no puede andar todavía con la coba de que es por el colorcito ese, indígena, dice. Y hablan entonces a nombre de la resistencia indígena, hablan a nombre de esa Venezuela heredada de la mezcla, sin percatarse que cuando dicen que son de origen mestizo, pero el color es bastante claro o no tienen rasgos asiáticos o semiasiáticos propios de todo lo que es la gran mancha india, desde Tierra del Fuego hasta Colombia, o las características también muy tipiadas, digamos, no sé si la traducción existe, tipé, sería entonces característico pues de los indígenas del norte de América, en particular de México hacia arriba. No, Maduro es un mestizo, hijo, nieto, tataranieto, o yo no sé cómo se llama de ahí para adelante, de españoles ligados con indios. Es decir, es el desmentido más grande, todos los llamados mestizos, de que hubiera una pureza indígena en su sangre. Eso no es verdad. Eso se parece más bien a la verdadera historia de América Latina, que configuró una raza de mezclas entre los peninsulares españoles y la masa india, que sencillamente se cruzó de distintas maneras con la raza blanca y determinó unas características, un fenotipo racial de 70-80% de los venezolanos. El otro corresponde a sectores que no necesariamente se mezclaron y conservan predominantemente el color blanco, y otra parte de los de descendencia afrodescendiente, o sea, los aristóbulos, pues, que representan los efectivos descendientes en su mayoría de raza negroide, de razas africanas, de donde venimos todos, dicho sea de paso, porque toda la paleontología y todos los estudios han determinado en materia esta de avanzadísimos estudios genéticos, de que en definitiva todas las razas arrancaron desde el centro de África, donde se sitúa los orígenes más remotos, allá en el antecesor, en el Homo erectus, en el Pithecanthropus erectus,
las distintas ramas de las especies que fueron configurando la evolución lenta de los humanos, de los que los blancos europeos, habiendo apartado la raza de los, digamos, los cromañones, sin embargo, fueron entonces a conformar lo que todavía siguen en investigaciones, estas razas indoeuropeas que son también de ascendencia africana y definitivamente el llamado hombre antecesor, el cromañón, etcétera, son derivaciones de la rama esta del Homo sapiens, es decir, el ya aspecto homínido y más bien propiamente humano de las razas que fueron evolucionando y poblando el resto de la Tierra. Hace unos 8.000 años ya eran unos 80 millones de habitantes en el planeta y ya se habían conformado los rasgos fisonómicos de la mayoría. ¿A dónde voy con todo esto? Bueno, que es la gran estafa ideológica, esa baratija del chavismo según la cual habría pues una raza indígena que habría resistido. ¿Resistido de qué manera? O sea, si tuvieron desde los primeros años de la conquista y de la colonización, tuvieron el usufructo y la penalidad de ser colonizados y conquistados por España. Aquí no hay, mis amigos, un embellecimiento de la historia del saqueo colonial español. No vamos a abogar por una tesis que implique que los españoles fueron un dechado de virtudes en la colonización y en haberse evitado lo de toda raza o todo pueblo dominante sobre otro que no se eximió de toda clase de maltratos a muchos habitantes y de la explotación física de muchos otros para amasar fortunas. El trabajo semiesclavo, el trabajo duro para los indígenas existió, pero también existió el bautismo, existió la protección de los pueblos indígenas, no se les esclavizó como se cree comúnmente, porque muy tempranamente, ya desde 1520, se proscribió, según edictos reales, la esclavitud. Siguió, por supuesto, habiendo esclavitud, y generalmente eran de origen africano, como les decía ayer, de tribus de negreros, de tribus de esclavistas negros que esclavizaban a otros negros y los vendían en las costas a traficantes portugueses, holandeses, ingleses, que eran los mayores traficantes de esclavos. Después los norteamericanos también tuvieron su mala maña en esto de pescar, recoger, o como quiera llamarse, la recolección de esclavos en las costas de Guinea y traerlos pues a los trabajos forzados en plantaciones en todo el Caribe. Vean la ubicación de las poblaciones negras en el Caribe y las encontrarán en las islas y en las costas, sobre todo del Atlántico, pero no exclusivamente del Atlántico, donde se conformaron el grueso de las principales colonias que eran llevadas a las plantaciones de café, cacao, de las plantaciones de la costa. Y además había la preferencia de muchos de los segmentos que pudieron escapar a la esclavitud directa al cabo de algunos años, de quedarse pues a las orillas de los ríos y de las desembocaduras y de los mares que eran pues zonas calientes, como su África natal. Amigos, no es cierto que España haya sido solo esclavitud, desgracias, persecuciones, martirio para los indios. América, lo que conocemos como América en su parte de habla hispana, conformaron México, Bogotá, Santa Fe de Bogotá y Lima
las ciudades más prósperas del mundo en el siglo XVII, XVIII. Las ciudades más prósperas del mundo. Porque el comercio mundial generó para esas colonias españolas un estándar de vida muy superior incluso al de muchas ciudades europeas, y llegó a establecerse en muchas de estas grandes ciudades latinoamericanas un comercio, una producción minera, una agricultura y ¿cómo se llama? Una producción una producción pecuaria de altísimo estándar comercial, que por supuesto implicaba una masa humana de trabajadores y un confort para muchos de los productores directos de la pequeña, mediana propiedad, y para los grandes propietarios también, por supuesto. De manera que si hubo ciudades como México que llegaron a ser la primera ciudad del mundo, o si se conoció incluso en medio de la inmisericordia explotación de los mineros, de los indios de Bolivia, de ciudades como Potosí, si se conoció que Potosí era una ciudad donde habían teatros, donde había 500.000 de habitantes en el siglo XVII y XVIII, y donde pululaban toda clase de comercio y había toda clase de exquisiteces a los pudientes que podían llegar por medio de un comercio intensísimo de esa ciudad, con toda clase de elementos de la llamada civilización europea. Bueno, Potosí, a la que le llevaron el grueso de su riqueza en esas naves mercantes españolas que los ingleses asaltaban en el Caribe y se robaban por la piratería legalizada por la corona inglesa, a la enorme riqueza de esa flota española que pasaba a través del istmo de Panamá, de Portobelo, y acá en el Pacífico, en el Atlántico, en el Caribe, eran esperadas por los piratas ingleses para asaltarlos. Y bien, amigos, esta historia de dolor, ciertamente, de grandes iniquidades, ciertamente, de sufrimientos para demasiados indígenas y también para la población esclava importada, fue también al propio tiempo la zona del mundo donde existían las más grandes ciudades, el más intenso comercio, y donde podría decirse que avanzaba el proceso civilizatorio como en ninguna otra parte del mundo. Somos casi 500 millones de habitantes de habla hispana, mis amigos. La lengua nos acercó a lo civilizado. Podemos rechazarlo, podemos declararnos, digamos, gente de guayuco, gente de la naturaleza, en comunidad primitiva, sin tocar ningún artículo de consumo occidental. Podíamos declararnos amantes de la tierra madre, de la Pachamama, y ser todavía mucho más radicales y no comer sino a través de la caza y la pesca. Podemos establecer toda clase de nexos creativos con la naturaleza, pero eso que llaman civilización pasó por los imperios, pasó por Grecia, por Alejandro Magno, por Grecia, por las colonias griegas en Italia, por el Imperio Romano, por los imperios sucesores, el Franco Imperio y el Sacro Imperio Romano de Occidente, pasó por, querámoslo o no, por el reino sucesor, los reinos sucesores de Roma, y entre ellos los reinos ibéricos de los celtíberos allí, que fueron echados por toda clase de pueblos también procedentes del norte y del este europeo, hasta conformar los reinos católicos sobre los que se fundó la España que conocemos de hace 2000 años para acá. Y esa España, que tuvo un interregno en 2/3 de su territorio del dominio de los califatos árabes, bien, logró echarlos de allí en 1498,
perdón, en el siglo XIV y el siglo XV, porque fue una reconquista progresiva, donde definitivamente las tierras de España generan la unidad de los reinos castellano y aragonés, hasta conformar la España aquella de los reyes católicos, que emprendieron para tratar de rematar la conquista, emprendieron el financiamiento y el intento de conquistar tierras hacia lo que se creyó iba a llevarlo a las Indias y a caerles a los turcos, como se les llamaba a los árabes entonces, caerle a los turcos por detrás, porque esa era la misión de la búsqueda, del descubrimiento por parte de Colón y la circunnavegación del planeta, que desde los tiempos de Erastótenes ya se sabía que era redonda, que bueno, había toda una discusión que nadie se atrevía a zanjar por aquello de que el mar la mar océano, y que se acababa porque se creía que la Tierra era plana para muchos otros, no así para los partidarios de que la Tierra era redonda, y le tocó a Colón y sobre todo a Magallanes y Sebastián Elcano probarlo para interés de la corona española, que sencillamente creyó posible llegar a las Indias por el camino inverso a como se iba, yendo hacia el poniente, yendo hacia donde se supone se acababa el mundo y se sostenía desde remotos tiempos de los griegos, que no solo no se acababa, sino que podía llegarse a este lado del mundo por este lado. Y ese es el mérito del señor Colón, que, financiado por los reyes católicos, agarró la ruta hacia Occidente hasta conquistar lo que él creyó, descubrir lo que él creyó que eran las Indias. Y no eran las Indias, era esta tierra de América. Ahora bien, ¿qué ocurrió con esa España que nos colonizó? Nos trajo la lengua, nos trajo universidades, nos trajo catedrales, nos trajo creencias, nos trajo la cristianización, nos trajo en definitiva la incorporación al proceso civilizatorio mundial, y nos los trajo de la manera menos costosa que otros imperios, donde sí efectivamente hubo una aniquilación masiva de los pueblos indígenas, fue en Norteamérica. Los piadosos anglosajones, los piadosos partidarios de otro tipo de civilización, resolvieron expulsar hacia cada vez más lejos, hacia el oeste, las distintas tribus que poblaban el territorio norteamericano, y como quiera que el llamado destino manifiesto, que después se le puso ese nombre en el siglo XIX, consistía en conquistar cada vez nuevas tierras e incorporarlas al mercado capitalista creciente hasta convertir a Estados Unidos en una nación de costa a costa entre el Atlántico y el Pacífico, y expoliando a México más de la mitad de su territorio. En ese inmenso y vasto territorio colonizado por los imperialistas de Inglaterra, se dio presencia enorme a que sus sucesores, los demócratas norteamericanos, de la democracia esclavista original norteamericana, evolucionara a la democracia bastante aristocrática y hasta la democracia actual con su primer afrodescendiente presidente, que sencillamente, sobre la base de esa herencia de echar o de doblegar la presencia mexicana en el centro, en el oeste y en el sur de los Estados Unidos, y expulsar y exterminar a los indios de múltiples pueblos originarios de allí, conformó, mediante una depredación masiva de las tierras a esas tribus indígenas y su eliminación física, conformaron ese imperio depredador
que fue el Imperio inglés, y luego su sucesor, el Imperio americano. Amigos, hay una de las maldiciones que le ha ocurrido a la, podríamos llamar genéricamente, la cultura mundial, es que las terminologías se tienen a veces unos cuidados extremos para no ser sindicado de partidario de no sé qué totalitarismos o de no sé cuál clientela ideológica. Por ejemplo, hablar de imperios se tiene como de una terminología marxista, de una terminología comunista, y entonces viene toda clase de personas muy incultas a tacharte pues de algo así como con el anatema de comunista, o de peor todavía, algo así como digamos, no digno pues de tener la palabra para pensar sobre nada, si se te ocurre utilizar algunos términos que corresponden, mis amigos, siglos, muchos siglos antes de siquiera pensar Marx en nacer, ya se usaba el término imperio para designar lo que era el destino expresado digamos, en esa voluntad de una nación, de un Estado, en expandir permanentemente su frontera, porque hay en la historia humana una especie de impulso permanente de algunas naciones a no verse realizados sus objetivos más que en la conquista de nuevos espacios para expandirse como nación imperial. Y eso lo tuvo desde Alejandro Magno, ese pecado original, hasta los romanos, llegando a el imperio español y al imperio norteamericano, pasando por el imperio inglés. Solo que el imperio inglés fue distinto. El imperio inglés fue depredador directo. Ellos llegaban a los puertos, montaban una factoría, unas oficinas, y trataban de extraer el ingreso de la población nativa. Se interesaban muy poco por hacer de esa población nativa una población fusionada. Por eso no es por azar que exista, por ejemplo, que haya existido el racismo en Sudáfrica, el racismo en lo que es Zimbabue, que fue Rodesia. No es por azar que existieran solo colonias blancas en Estados Unidos o oriundas de poblaciones negras esclavas, y que los latinos, los hispanos pues de antes, o los llamados impropiamente latinos, pero la población mexicana que resultó del mestizaje de españoles y de las tribus originarias de México, y que poblaron todo el oeste, el centro oeste y el sur de los Estados Unidos, bien, fueron sencillamente o echados o sometidos o aniquilados, en el caso sobre todo de las tribus originarias, que sencillamente fueron diezmadas por ese imperialismo brutal, depredador de ingleses y de sus descendientes norteamericanos. Yo no estoy pasando una factura ideológica, ¿cómo se llama?, de tipo chavista, como para alinear las fábulas ideológicas que hicieron posible que el tal Ronald Dennis, para entonces, ¿cómo se llama?, felicitado por Chávez, un descendiente de una de las grandes familias de Caracas, y muy blanquito él, que la agarró por ser uno de estos ideólogos improvisados, y fue el que agarró la estatua de Colón allí de la Plaza Venezuela, y la hicieron pues arrastrar y tumbar de allí, para regocijo de Chávez, que bueno, en lo adelante, eso fue en el 2004. Entre el 2002 y el 2004 fueron todas esas tropelías contra Colón, hasta que Chávez en 2004 se le ocurrió pues la flamante idea de cambiar el nombre al 12 de octubre, que tenía el decente nombre de el encuentro de las dos culturas, y le cambió el nombre por el Día de la Resistencia Indígena. Un poco para marcar que España hubiera sido algo parecido a lo que fueron los ingleses, y no fue ese el caso. Porque a diferencia del imperio
romano, del Imperio español y del Imperio soviético. Aquí sí es verdad que ya me voy a meter con más de uno, porque van entonces a creer que yo voy a defender aquí lo que fue la expansión del comunismo soviético. Pero es un hecho históricamente demostrado que el Imperio soviético no fue un imperio depredador, en el sentido de ir a cada país a saquear y a usurpar riquezas para beneficio de la madre Rusia. Párense ahí. Si hubo un saqueo inicial como botín de guerra, cuando las tropas del ejército soviético avanzan sobre las zonas bajo control alemán en la Segunda Guerra y sencillamente desmontan cualquier cantidad de fábricas, sobre todo en Alemania Oriental, y se las llevan a Rusia. Eso es cierto. También se llevaron muchos científicos alemanes y muchos científicos de origen judío para posibilitar el desarrollo de su industria atómica y de todos los adelantos de la aeronáutica, etcétera. Bien, y en eso los norteamericanos no se quedaban atrás, también en saquear algo de los despojos, pues, del imperio del Reich, del Tercer Reich alemán de Hitler. Ahora bien, no puede decirse que esa depredación inicial hubiera seguido, porque quiero decirles que después el pueblo ruso sí generó una gigantesca, modificación del hábitat de todos esos países del Europa Oriental, más bien provocando una industrialización. Y fue también el caso de China, donde la Unión Soviética ayudó masivamente a sacar a China del peor atraso histórico de 10, 15 siglos de retardo en materia de procesos industriales. Es un hecho, y la prueba más local que tenemos es estos chulos del castrismo cubano que vivieron en la Unión Soviética 50 años. No discutamos sobre el interés absolutamente bastardos de la dirección comunista, del Partido Comunista de la Unión Soviética, que hacía amistad y hacía control político mundial en base al financiamiento de esas castas de burócratas en cada uno de esos países. No está en discusión que fuese también un imperio y por lo tanto culpable de demasiadas tropelías, en particular la de exportar su modelo totalitario, de totalitarismo político. Pero recuerden que eran democracias populares, una estafa llamada democracias populares que consiste en orientar la vida de esos países de acuerdo a otro tipo de instituciones que consistían sencillamente en el principio de que una élite del partido era la que ponía los candidatos, pero que los hacían elegir. En Cuba todavía hacen esas elecciones, donde no hay la MUT, no hay, ¿cómo se llama? Porque la gente a veces se confunde, cree que en Venezuela hubo totalitarismo. No, en Venezuela lo que hubo fue otra cosa distinta, que ya hablaremos de ella. Pero en los países comunistas, el modelo de la llamada democracia popular, que también lo hubo en China y hasta en Mongolia por allá, o en la treintena de repúblicas del sur soviético y de Europa Oriental, y hasta llegar a Cuba. Corea incluso se llama República Democrática de Corea, la democracia popular. Son otras formas que por supuesto distancias siderales, valga la redundancia, del modelo de democracia occidental. Pero el mito de una democracia popular comunista, bueno, yo creo que es tan falso como el mito de la democracia occidental, porque hay que meterle cabeza, mis amigos, para decir entonces que, salvo la libertad para efectivamente morirse de hambre, como decía Caldera, para justificar el golpe de Chávez, del cual él sería el principal beneficiario, la verdad, mis amigos, que es como muy discutible que la democracia haya dado a América Latina, por ejemplo, un acceso igualitario a los bienes de la naturaleza,
un nivel de vida propio de los países que llegaron primero al desarrollo capitalista, al reparto de las mayores ventajas en el comercio mundial, en la división internacional del trabajo, y que, bueno, generó para aquellos países de esas ventajas iniciales que lo mantuvieron a través de las desigualdades características del comercio a nivel mundial, del usufructo de un mayor nivel tecnológico que le generó, digamos, el crecimiento permanente de esa ventaja a esos países y que se mantiene con respecto a las naciones más atrasadas del llamado tercer y cuarto mundo como una ventaja casi imposible de superar. Y esa es la obra de la democracia occidental. La democracia occidental produjo, mis amigos, a Suecia, a Suiza, a los reinos, porque son monarquías en el norte escandinavo de Europa, produjo, bueno, la fabulosa democracia inglesa con su monarca, al propio tiempo papa de la religión anglicana, y que sencillamente hasta hace poco era una nación de un nivel de opresión sobre pueblos del mundo entero, de los que tuvo que irse porque lo echaban a patadas o los amenazaban con toda clase de guerra, pero ahí está la poderosa Inglaterra todavía viviendo de lo que fue la expoliación de medio mundo, y que si bien pactó que ya no podía robarse las cosas como antes y que había que dejarle algo a los nativos de cada nación, todavía los amarró con la famosa Commonwealth, la mancomunidad británica de naciones. Pero es un hecho que la democracia que nos hicieron importar, y no es ya por responsabilidad de España, sino por responsabilidad de nuestro poderoso aliado del norte, que tiene la manía de exportar democracias, y que vetó incluso cualquier participación de las Fuerzas Armadas en todas estas décadas últimas en golpes de Estado, o por lo menos los censura, salvo que sean favorables a él, en este continente donde el vigilante norteamericano ha sido expresamente claro en manifestarse a favor de las reglas de la democracia. Bueno, aquí nos tienen con el chavismo todavía, vetado todo intento insurreccional, vetado todo intento de insurgencia militar para quitarnos esta pesadilla de encima, porque la comunidad internacional aconseja que debemos ser, pues, una nación democrática, como dijera Caprilito, con la Constitución, ¿entiendes? Una Constitución que es casi, con esto de la enseñadita del librito ya gastado, de tanto cobiar con ese librito, es la expresión viva de la estafa que significa la llamada democracia en Venezuela. O sea, la democracia en Venezuela, que fue real, efectiva y garantía de mucha prosperidad para, digamos, muchos venezolanos, la democracia que nos dio Gaddafi, que nos dio las posetas en los pueblos, donde no habían sino letrinas, la democracia que nos dio los liceos en los pueblitos, la democracia que nos dio el surgimiento como hongos de universidades, la universidad que repartió títulos, la democracia que repartió títulos a granel y que Chávez lo transformó en la prostitución de esa misma costumbre para ser titulado universitario a toda clase de personas con, digamos, una formación más bien precaria, a la que se le dieron títulos tan peligrosos como el de médico, sin haber jamás ni siquiera, hecho una operación en un ratón. Bueno, mis amigos, esa democracia como que tiene algunas fallas de origen. Tiene algunas fallas en esa concepción global de la que no sé por qué nos ufanamos, porque defendemos la democracia como si fuera un absoluto que nos hubiera dado un nivel de vida como el de los países europeos, y no, nos ha dado demasiadas calamidades, demasiados privilegios para unos pocos, y la prueba definitiva de esta democracia es que convirtió un partido de ampones
en su dirección, quiero decir, no en sus bases populares, un partido amponil como el PSV, que hizo de esta llamada democracia, heredada de la cuarta, este experimento aterrador que sufrimos cotidianamente en Venezuela. De manera que, ¿en qué es lo que se diferencia las democracias populares de los llamados países socialistas de esta piltrafa? Les voy a decir en qué. En que en esos países efectivamente hubo el intento en la economía planificada, incluso a través del, ¿cómo se llama? A través del, ¿cómo se llama esto, chico? Del racionamiento, de la cartilla de racionamiento, hubo intentos por igualar más o menos en una especie de existencia precaria a toda la población, y solo la burocracia tenía privilegios más o menos pronunciados, hasta privilegios insolentes. Pero eran privilegios y son privilegios de burócratas. Y esta diferencia tengo que volver a explicarla para los que no me la hubieran oído. Uno que le tocó estudiar esos fenómenos de la economía socialista se topó rápidamente con el tema de que un burócrata que se estime representante del Partido Comunista de la Unión Soviética, Checoslovaquia, de Hungría o Alemania Oriental o la propia China, todos los países que fueron rojos comunistas, igual que en Cuba, no son burócratas que pueden andar exhibiendo sin la menor vergüenza su condición de privilegios. Viven es buscando la manera de ocultarlos, viven buscando la manera de disimularlos, porque todos saben que son privilegios mal habidos, productos de pertenecer a la llamada nomenclatura, es decir, a las desigualdades enormes de salario, de un salario comparado con los 100 salarios que puede recibir el secretario general del Partido Comunista o el presidente del comité de no sé qué industria estatal, etcétera, etcétera. Pero toda la estafa de la burocracia estaba condenada permanentemente a disimular, a ocultar esos privilegios. Incluso en Cuba no es corriente que usted consiga, digamos, la hechonería del burócrata. El burócrata esconde vergonzosamente en urbanizaciones especiales su privilegio de vivienda distinta al del resto de los pobres cubanos que se le cae la cabeza encima, de la cae la casa encima. Bueno, mis amigos, ese no es el caso de los chavistas, ¿saben? Porque los chavistas son de una vaina distinta a la burocracia comunista. Y ahí es que tenemos que, caramba, así se gaste un tiempo precioso en tratar de explicarnos, porque tenemos que lograr explicarnos. ¿Por qué el tipo Maduro habla del colorcito, no tienen este colorcito? Porque eso es parte de la misma estafa. Herederos de la resistencia indígena, que no existió como tal, porque si bien hubo atropellos, también lo que hubo sobre todo fue mestizaje e incorporación de la masa indígena al proceso civilizatorio del Imperio Español, que fue un imperio generador de una lengua, generador de una cultura, universidades, religión, catedrales, calzadas, ciudades, etcétera, una economía próspera para... Es cierto, capitalista, una economía capitalista que generó tempranamente el mercantilismo colonial o el capitalismo de las plantaciones y que efectivamente tuvo la esclavitud negra como mano de obra esclava, etcétera, como mano de obra que generaba aquel ingreso de las grandes familias, de los grandes cacaos, como se le llamó, pero que es, digamos, un proceso históricamente sencillamente, realmente existente. ¿Qué puede hacer uno para ver si, vamos a suponer, si usted era un venezolano del siglo XVII, ¿qué le venía dado por la historia mundial? Le venía dado que usted era de origen indio, por ejemplo, o de origen mestizo, porque su mamá se la había llevado un conquistador y la había preñado, y entonces usted era hijo mestizo. Ajá. Usted tenía entonces, su horizonte era una plantación, no sé,
supóngase de café, o supóngase que tenía un comercio X, y entonces usted era peón de aquello, o ¿cómo se llama? Si era hijo del patrón, más bien era como capataz de aquello. Ajá, ¿y qué más? Bueno, que usted podía comerciar con lo que de allí se derivara, como un producto propio o como un producto que usted intermediaba. Pero eso es lo que había. Ese era el sistema económico social. Uno no puede empezar a echar, ¿cómo se llama?, pestes contra lo que hubo, porque, por ejemplo, se insulta a los griegos o a los romanos cuando se dice esa sociedad es esclavista. Bueno, sí, eran esclavistas. ¿Y qué otra manera había de producir y de generar el proceso social de generación de la riqueza y de la distribución de la riqueza? ¿O es que, como todo consiste en defender la insurrección de Espartaco o la insurrección de cada pueblo, de los que dominaban ocasionalmente, o de los ¿cómo se llama?, de los griegos contra los persas? O sea, ustedes no se dan cuenta, los fabricantes de esta torpe visión de la historia, que solo pueden repetir que la historia de los humanos es la historia de imperios, es la historia de dominaciones, es la historia de economías y sociedades, digamos, realmente existentes a partir de una génesis que no controlamos, ni ellos tampoco controlaban, de que si a Venezuela vino el esclavismo fue porque existía en el centro de África, en las costas africanas, tribus negreras que llevaban los negros, como se llama, amarrados, esclavizados, y lo vendían a los negreros holandeses, franceses, ingleses o portugueses, y que los venden a su vez como mercancía. Ustedes no ven que desde el inicio de los tiempos la esclavitud fue una especie de maldición en la raza humana, donde una de las mayores hipocresías es esa declaración de los derechos del hombre, donde se reza todos nacemos iguales. Eso no es verdad, no es verdad. Por lo menos de la Declaración de Derechos Humanos de la Revolución Francesa o de la Declaración de la ONU en 1948, de 1948 para atrás, no es verdad que todos nacíamos iguales, porque hubo toda clase de civilizaciones, toda clase de procesos sociales, de procesos históricos, donde por definición los humanos éramos desiguales. Desiguales en el acceso al confort, desiguales en el acceso a la alimentación de calidad, a la vestimenta, a la cultura sobre todo, a los cargos públicos. Es decir, siempre hubo discriminación. Ajá, y desde 1948 para acá, ¿acaso somos iguales? ¿Ustedes no ven que todo esto es un mito de Occidente según el cual, si nos regimos por los derechos humanos proclamados por la ONU, ustedes no ven, por ejemplo, que las principales víctimas de esa declaración son los pobres venezolanos que nacemos iguales, pero si no somos del PSV no comemos porque no podemos estar en los CLAT? ¿Cómo es la vaina, pues? ¿Cómo es que todos somos iguales como humanos si hay unos que pueden comer y otros que no pueden comer por el privilegio o no de ser parte del partido de Maduro y del partido de Diosdado? Por lo menos tendríamos que admitir que en los últimos años no somos iguales. Bueno, esa es la democracia occidental, degenerada de la democracia de la Cuarta República, a su vez degenerada de las escasas conquistas que sí habían en el gobierno de Medina o en el gobierno de López Contreras, resultado de un proceso histórico que arranca con la independencia, pero que habría que ver en medio de qué circunstancia histórica se dio esa independencia. Alguno de ustedes, un poco ya fastidiado de algunas de estas divagaciones, podría decirme, pero ¿a dónde va este? Este va, chico, a la sencilla afirmación de que de alguna forma tenemos que emanciparnos de la mitología, de los mitos, de las frases hechas, de las consignas, de las ideologías,
de esa bendita manía de adscribirnos a un pensamiento X y entonces repetir como loros que algunos términos incluso no pueden usarse porque serían tributarios de no sé qué, esclavitud o de no sé qué historia de opresores, etcétera, etcétera. Y el país más ideologizado en estos años pasados, el más ideologizado, no es necesariamente el que cultiva con fruición, con deleite, todas las más exquisitas normas de la cultura occidental para cobiarse a sí mismo de que son un país especial que da la más amplia igualdad a sus habitantes, sino también aquellos pobres países como el nuestro, donde sencillamente hemos entrado en un túnel hacia la barbarie, donde ya los presos de Táchira se despachan cuchillo en mano a uno de los reclusos y obligan a otros a comérselo, o donde la gente obligada y aterrada por la delincuencia masiva va y mata e incendia a los delincuentes locales. Es decir, estamos en una perversión absoluta de toda esta convivencia basada en la democracia, y es propicia la ocasión del 12 de octubre para arreglar cuenta con alguno de esos fetiches ideológicos. El fetiche de la resistencia indígena, esa vaina, ese embuste, porque no hubo tal resistencia, porque si la hubo, que efectivamente la hubo en algunos sectores, digamos, fue una resistencia que no implicó una matanza indiscriminada como sí la hubo en Estados Unidos, con los navajos, los cherokee, los sioux, etcétera. ¿Dónde está la prueba de las matanzas de indígenas en Venezuela? Eso no es cierto, chicos, no es cierto. Pero han vendido esa porquería ideológica para poder hoy en televisión decir Maduro, este colorcito. Piazo de cobero, ¿qué es eso? ¿De dónde sacan esa versión truculenta de la historia? Porque ustedes sí son legítimos venezolanos y los que somos blancos no somos venezolanos. O la raza de Aristóbulo tiene unos derechos consagrados por haberlos traído de esclavos los negreros del centro de África, vendidos a holandeses, ingleses y americanos, y eso les da un derecho especial. No, chico. Lo más inconsecuente y lo más, digamos, truculento que hay es la ideología sobre los, ¿cómo se llaman?, los afrodescendientes. Todos somos afrodescendientes, bendito sea Dios. Todos somos afrodescendientes. Pero hay unos que quieren usarlo como mercancía, como baratija ideológica, para justificar la estupidez gobernante del chavismo. ¿Por qué si querían levantar de las desigualdades y elevar el pueblo de origen afrodescendiente? ¿Por qué no lograron en 17 años la primera generación de niños negros enviados a Massachusetts por 1.000 o 2.000 niños negros a los más altos centros de tecnología del mundo? ¿Por qué no mandaron 1.000 niños negros a Harvard o a Stanford o a las universidades de más alto estándar en Alemania? ¿Por qué no los enviaron? Porque no hubo un bachillerato con los mejores alumnos de las más altas calificaciones de las zonas afrodescendientes, porque es una estafa la que ustedes han hecho, porque han vendido la mercancía que basta, o los diablos de Yare, o no sé qué artesanía, y además exhibirla, y ustedes como discursadores de las tiranías del blanco y de la democracia clasista y racista y no sé cuántas estupideces adicionales, pero nunca hicieron estrictamente nada por sacar a los afrodescendientes de su condición de minusvalía supuesta o real. Acción Democrática hizo algo así como de 1.000 a 2.000 veces más por los afrodescendientes que el chavismo, lleno de tramposos y de mentiras. El único afrodescendiente que ha ganado con el chavismo es el negro Aristóbulo. Todos los demás afrodescendientes han perdido si comparan su existencia cotidiana con la que tenían bajo Acción Democrática. Usted se metió a ver, como van a decir, no, chicos, yo sencillamente estoy constatando o contando lo que ha sido nuestra historia,
realmente existente. Hubo un ascenso social impresionante de Venezuela, una movilidad social ascendente de innumerables venezolanos que tuvieron acceso a la educación, a la profesionalización, a la vivienda de calidad, a los automóviles, a las comunicaciones, a los teléfonos, a tener posetas en sus casas, chicos, a tener vivienda sana, a tener salud, a poder viajar, a tener cuenta de banco. Nunca hubo tal movilidad social en el chavismo. Hubo una repartidera de real, que es una vaina muy distinta. La obra eléctrica, por ejemplo, de AD y de Copey también, ¿por qué ser mezquinos con Copey? Las obras de electrificación, incluyendo la electrificación rural, aquella que permitía llevarle a una aldea mediante una posteadura de 8 o 10 kilómetros y a un costo, supóngase, de $1 millón, la electricidad a 60 habitantes, y de allá para acá solamente podrían haber recuperado con la factura, si es que le cobraban, en 80 o 100 años. ¿Qué inversión era esa? Era inversión social, no era inversión de rentabilidad capitalista, porque así no operaba la democracia representativa de los famosos 40 años con respecto a la población de bajos recursos y hundidas en la Venezuela rural ignota. No, mis amigos. Lo que hizo el chavismo fue acabar con el parque eléctrico del país. Y así en todos los rubros. ¿O es que vamos a ir rubro por rubro para demostrarles lo que ustedes saben de memoria, de que esta estafa gobernante a nombre de la piel indígena de Maduro, a nombre de toda esta clase, toda esta parranda de ampones? Amigos, lo que hay que desmistificar esto. No es cierto que los estados llamados comunistas tuvieran este tipo de sistema. Allá no habían libertades. Eran países, o son todavía el loco ese de Arabia, ¿cómo se llama? De Corea del Norte, y los locos estos cubanos que quedan, que son los únicos países totalitarios propiamente dicho, y que conservan el racionamiento y el estatismo a ultranza. Todas esas naciones que fueron comunistas tenían garantizados muchos servicios sociales, que fueron cayendo en calidad y que se convirtieron en la etapa terminal en verdaderos fracasos monumentales, precisamente por el estatismo que arruinó sus posibilidades de crecimiento. La economía soviética, por ejemplo, conoció permanentemente un progreso de la llamada conquista de tierras vírgenes para buscar, con los métodos de tecnología atrasada, cada vez más millones de toneladas de cereales. Y fracasaban porque el sistema de los colcoses, de los sojoses, de los sistemas de las granjas estatales o las llamadas granjas cooperativas, resultaban de una incapacidad congénita a producir un excedente importante, porque la gente sencillamente, al igual que en la fábrica, se limitaba a ganarse el pan, a ganarse el salario. En la industria soviética había lo que se llamaba la turbochina. La turbochina, mi amigo, era que durante 22 días del mes no hacían un carajo los obreros soviéticos. Haraganeaban y se rascaban, se hartaban de vodka en los centros de trabajo. Eso sí, había el acuerdo con el burócrata ahí, pero ya saben. La turbochina, ellos ya sabían de qué se trataba. En 8 días del mes cumplían el plan y entonces se apuraban y tal y sacaban en 8 días, por fin trabajaban y sacaban adelante lo que asignaba el plan de producción de tantas piezas. Pues, te imaginas la calidad que era, pues. Algo producido en la turbochina por definición era productos mal hechos, de mala calidad. Y eso no era en toda la economía soviética, pues había el sector militar, el sector de la industria aeronáutica, por ejemplo, era de un nivel de preciosismos enorme. El nivel de la industria de aviación militar, esos Sukhoi que andan por ahí, esos son descendientes de los MiG o de otras generaciones de aviones de la más alta performance tecnológica. La performance tecnológica soviética era del mismo nivel norteamericano en algunas industrias militares.
Bueno, pero al mismo tiempo era la industria que no podía que no producía zapatos de buena calidad, salvo para las burocracias que se calzaban con muy buen zapato o que importaban zapatos de París o de Londres o de Milano, qué sé yo. Las diferencias sociales sí existieron, pero el pueblo soviético normal tenía derecho por, digamos, trabajar unos pocos días al mes a tener la tarjeta de racionamiento de una economía globalmente improductiva, de una economía globalmente de penurias, de escasez, una economía que globalmente, sin embargo, garantizaba que no hubiera hambruna. Estoy hablando de la Unión Soviética, los últimos 20 años antes de perecer como economía y como naciones. Pero sí hubo hambruna en la Unión Soviética, hubo crímenes impresionantes de los disparates de Stalin. Originaron, por ejemplo, las hambrunas en los años 20, en los años 30, perdón, las hambrunas de la colectivización forzosa, el hacer cooperativos y perteneciente a granjas estatales de todo el campesinado ruso, hacía el desastre de toda la vida cotidiana de millones y millones de personas. Ahora bien, eso fue mejorando con los años. Y no podemos decir que los soviéticos en los años 60, 70, tenían el peor nivel del mundo, ¿cómo se llama? El nivel de vida. No, llegaron a tener incluso cierto confort en el mantenimiento de servicios sociales. Todo eso se derrumbó, y tan se derrumbó que entonces el comunismo se convierte en algo intragable para la mayoría de la población. Amigos, en Venezuela lo que ha ocurrido es que unos zampones se agarraron el Estado para ellos. Los hijos de ¿cómo se llama? De Guillermo Rodríguez, el alcalde de Caracas, están en Australia, chicos. Acaban de llegar de allá, su primera y su segunda mujer. Están en Australia, pues. Las hijas de Diosdado están en Canadá. Eso debería ser natural en una economía venezolana capitalista, donde muchos clase media de antes mandaban a sus hijos a los países del mundo, incluso a los no muy prósperos. Yo, por ejemplo, que no vengo de una familia muy pudiente, yo registré medio mundo. Bastaba una moneda sólida, un espíritu emprendedor como el que tenía y las ganas de, digamos, oír de otras culturas, de otras lenguas y de otras aventuras de vida, digamos, ¿cómo se llama? El gusto por disfrutar la elemental de las ventajas con la que uno nació en Venezuela, si eras de un hogar de clase media rural, algo próspero. Bueno, pregúntenle a los venezolanos si pueden irse a donde quieran. Pregúntenle cuánto pueden obtener en dólares para viajar. Esos dólares no son para la gente, son para los burócratas, para derrocharlos por millones y millones, porque acumulan miles de millones de dólares. No estoy exagerando. Hay juicio en los Estados Unidos contra comisionistas de PDVSA que sacaron 1.000 millones de ingresos por corrupción de contratos a dedo de Ramírez a sus, ¿cómo se llama?, a sus testaferros. Entonces, ese es un sistema comunista, marxista, no, chico. Ese es un sistema que corresponde a una vaina rara, posmoderna, o sea, más allá de todo lo conocido, que consiste en apreciar que hay un país de pendejos muy rico en su subsuelo, en su minería, etcétera, donde hay unos partidos de oposición que han consentido esto, porque su religión no es la cristiana, su religión es un librito que cargan sus dirigentes como su pequeña Biblia de bolsillo y de estructura imbécil de sujeción a esos principios que no pueden tocarse.
no pueden tocarse porque ellos son demócratas, fieles a la Constitución de Chávez. Por favor, por favor. Ahora, esa manguangua no se consigue todos los días. Burócratas que son sindicados de comunistas, no son comunistas nada, chicos. Si hubiera comunismo en Venezuela, hubiera una carta de racionamiento como en Cuba, con todos garantizándosele 6, 8 productos, a todos, a todos. Todos estuviéramos flacos, eso es cierto, pero no habría hambruna. Tendríamos salud de mala calidad, pero salud, mira, garantizada para todos. ¿Por qué creen ustedes que los fidelistas, el Partido Comunista, habiendo logrado expulsar de Cuba o echar de Cuba 1 millón de cubanos de clase media y sus capas periféricas, ha logrado mantener 11 millones de personas en esa especie de esclavitud aceptada? Porque sencillamente hicieron una cultura rarísima, ajena al mundo, ajena a la cultura, ajena al consumo. Una cultura de sobrevivientes en base a una tarjeta de racionamiento que te garantiza mantenerte en pie, mantenerte con un peso promedio escualidón, pero, digamos, sobrevives. Y la vagancia, que es uno de los grandes males para la economía futura de Cuba. No es un pueblo de emprendedores, le achicharraron la parte del cerebro que tenga que ver con competir para hacerse de un espacio en una economía competitiva. Ese pobre país va a dar tumbos, y a pesar de que la migración cubana de Miami podrá llevar inmensidad de inversiones y de incentivos y de inventiva para hacer de la isla cubana en el futuro un emporio de demasiados cubanos satisfechos con su cambio real de vida en el futuro, no es menos cierto que les costará a muchos de los educados en casi 60 años en la manguangua de vivir bajo tarjeta de racionamiento, pero sin la angustia de si llega o no llega, porque bastaría con más o menos no meterse en lío para recibir tu CLAT, que es para todo. Por favor, el que crea que estoy haciéndole propaganda a Cuba, entonces no me habría entendido nada. Yo lo que estoy diciendo es que en esa miseria llamada el comunismo cubano hay unas garantías que no tenemos en Venezuela, donde estos bicharracos ladrones resolvieron escogerse todo para ellos y han condenado a más de la mitad de la población al hambre pura y simple. Y eso no es socialismo, eso es una especie de capitalismo amponil, de capitalismo delincuencial, de capitalismo mafioso, que ha determinado que ellos sí puedan usufructuar de fortunas gigantescas, mientras el grueso de la nación padece la infrahumanidad de una sobrevivencia muy precaria. Este 12 de octubre, mis amigos, está conmemorándose un día de la hispanidad, y la hispanidad es algo para asumirlo o rechazarlo. Yo no voy a hacer la tontería, la estupidez de rechazarlo, porque vayamos a la noción básica, la más básica de todo. ¿Y qué es lo que ganamos con rechazar la hispanidad? ¿Cuál es la ventaja de rechazar la hispanidad? No, es que yo no soy hispánico, porque yo denuncio al imperio español de haber liquidado las tribus originarias. Ajá. More. ¿Qué sigue? Bueno, que yo soy, ¿qué eres ahora? ¿Vas a renunciar a la lengua, por ejemplo? ¿No hablas más español? Bueno, parece mentira, pero hay los que creen que le hacen un favor a tribus que no hablan español en tratar de averiguarles cómo expresarse en el alfabeto de que hay que inventárselos, por supuesto, y que hablen ese idioma y que no importa que no hablen español. Estoy hablando de un hecho real. El señor Evo Morales, que declaró a Bolivia una nación plurinacional,
un Estado plurinacional, es decir, de muchas naciones, y plurilingüista, es decir, de muchas lenguas, mis amigos, hay 35, 40 lenguas en la Constitución boliviana, habladas en 40 o 50 cantones distintos, pedazos de selva, pedazos de la puna, del altiplano, etcétera, que bueno, pueden hablar, dice, la lengua oficial es el español y entonces arranca con un listado, arrancan con un listado de lenguas también oficiales. Muy bien. Si tú eres un niño de uno de esos pueblos perdidos de la puna y te dicen que la lengua de tu nación es el tutuy, una lengua tutuy, o lengua aymara, no sé qué vaina, o el español, el común de los muchachos ahí va a escoger el tutuy, que es el que se habla en la casa, qué sé yo. Problema, ese muchacho, ¿cuál es su horizonte social? ¿Saldrá algún día a La Paz, o a Cochabamba, o a Santa Cruz de la Sierra? ¿Saldrá a ganarse la vida como un boliviano que, habiendo dominado el español, podía entenderse con 8 o 7 de cada 10 bolivianos? ¿Podría con esa lengua a la que se le dejó preferir, porque el español es oficial, pero el tutuy también es oficial, ese muchachito tutuy, que solo habló tutuy durante 16, 18, 20 años, porque no, podrá llegar a la Universidad de Harvard, o irá a Manchester, o se podrá cultivar en alguna especialidad en el Instituto Max Planck de Berlín, podrá estudiar física cuántica. Ustedes no ven que detrás del indigenismo, detrás del culto al indigenismo, hay una profunda, hay una intención de dejar en la más profunda segregación al supuesto reivindicado lingüista, al no aceptarse el hecho histórico de que era preferible que hablara una lengua del Imperio Español y que hablara una lengua que tiende a ser mayoritaria, incluso en América, incluyendo los Estados Unidos, donde rivalizaremos con el inglés como lengua dominante en la primera potencia del mundo. Ustedes no se dan cuenta que detrás de este léxico de ignorantes de 7 suelas, de el color mestizo del señor Maduro, está el culto a la ignorancia, está el culto a una especie de patrioterismo de pacotilla que pretende falsificar la historia para justificar que ellos, en última instancia, por su color, son los partidarios, entonces son los beneficiarios de esta abundancia de la democracia venezolana. ¿Abundancia de qué? De lo que queda. Lo que queda es de ellos. Ah, bueno, y de los vivos blanquitos, los que no andan con este plan, soy blanco, no, los que andan blanquitos asociados al lucro corrupto de la clase boliburguesa del chavismo, hermanada con el perraje rojo de avariciosos negociantes con las divisas, con los préstamos, con los bancos, con los préstamos no pagados, con los tráficos, con las importaciones ficticias, con los diferenciales cambiarios. Ay, mis amigos. Bueno, esta situación deberá servirnos, esta celebración de hoy, para adentrarnos un poco más en temas que no son, mis amigos, temas inútiles de conocer y de tratar, porque nosotros deberíamos pensar seriamente qué vamos a hacer con nuestro Estado, qué vamos a hacer con nuestra nación venezolana, que edificó un Estado cojitranco, es cierto, con accidentes históricos de alzas y bajas, pero que el chavismo nos los deja en el peor estado, valga
el término distinto, el Estado nos los dejan en un estado de postración tal, de desajuste tal, que no podemos sino imaginarnos que para salir de esta tronera en la que nos metió el chavismo, haya que hacer un esfuerzo, pero tan descomunal, que la verdad no me imagino que pueda ser emprendido por gente que ignore que, por ejemplo, la hispanidad es una de nuestras más grandes palancas para beneficiarnos del espacio de esa hispanidad, que además deberemos coincidir en intereses con la más poderosa nación de la tierra, con los Estados Unidos, y donde toda la verborragia de imbéciles, de el antiimperialismo y todas esas tonterías y toda esa mitología, digamos, absolutamente, digamos, rastrera, de desconocimiento de realidades históricas elementales, no sé para qué sirve que no sea para pervivir, para sobrevivir en la ruina de nuestras propias posibilidades. No, mis amigos, Venezuela, para reconstruirse, necesita enterrar definitivamente estos grandes complejos de atrasados, complejos de bárbaros, complejos de primitivos, complejos de absolutamente inútiles de esta casta gobernante que utilizó toda esa mitología de la antihispanidad, del antiimperialismo y todas las derivaciones de esa cultura del atraso para mantenernos en ese atraso, por supuesto siendo ellos los beneficiarios de los grandes lucros que da la cultura del irredentismo del tercer mundo, de los no alineados, de las alianzas con el campo progresista, de la amistad con Putin, de la amistad con Irán, del vagabundo el Alzheimer y su rosca con los terroristas islámicos, a ver qué sacan con el tráfico de droga a través del Medio Oriente. Amigos, el cambio drástico que hay que producir en el país, tenemos que hacerlo al lado de España, al lado de las naciones hispánicas y al lado de Estados Unidos, en nuestro continente, sin ningún complejo, porque Venezuela tiene demasiadas ventajas en su territorio, en su suelo y en su subsuelo, y en su gente, en su población y en sus emigrados, que deberemos volver para ayudar a la reconstrucción de una economía que pueda asumir los más grandes retos y ser posibles, no solo cumplir satisfactoriamente con esos retos, sino que nos quedaríamos cortos para imaginarnos que sí son posibles los más grandes sueños, a una condición, una sola condición. Venezuela no puede seguir siendo dirigida por ignorantes de siete suelas, por eunucos mentales, ni tampoco por los que han sido cómplices de estos eunucos mentales, que son semi-eunucos mentales también, y que han posibilitado el reino del Galáctico durante 14 años y medio, y el reino de estos bicharracos de Maduro Diosdado, que entre paréntesis, están buscando la manera de perpetuarse. Pero por fin, al parecer, a nivel internacional ya se creó la matriz de opinión de que estos tipos tienen que salir por la fuerza. La comunidad internacional, óiganme amigos de las Fuerzas Armadas, autoriza, celebra, auspicia, comprende, se alegraría mucho si sacan esta mugre gobernante que se ha convertido en una calamidad para todo el hemisferio americano. Y el pueblo venezolano, que ha venido creyendo en estos apóstoles, con perdón de los apóstoles, en estos habladores de pendejera de la MUD, que ha venido creyendo en esa palabra supuestamente orientadora
pero que nos ha orientado solo hacia el abismo. Esos líderes de pacotilla, esos lidercitos de constitucioncita chavista en el bolsillo, sacadas maniáticamente como el culto, digamos, a lo que resume la estupidez humana. Amigos, estamos a tiempo de las grandes rectificaciones. No faltará quien, si hubieran los letreros, que no sé por qué los borré desde el inicio, ya los leeré de todas maneras, no faltará quien diga, pero es que necesitamos que nuestro país sea democrático, o se mantenga la democracia. Ya va, democracia ha de haber, pero la verdadera democracia ni es esto, ni es lo que había. Porque lo primero que tendremos que hacer es entonces un acceso general a una nueva cultura política que destierre la mitología, la mistificación, las trampas de los ideologismos fáciles para enterrar la cultura nacional en esta aplaudidera de los líderes. Amigos, porque de lo que menos careceremos los venezolanos es de liderazgos de gente capaz, a condición de que el mercado sea libre, de que de verdad hayan instituciones del Estado que sean transparentes para la escogencia de los liderazgos y de que haya un cuerpo de leyes que se aplique con todo rigor contra todos los disolventes, contra todos los ampones, contra todos los que desde su punto de vista díscolo o interesado en mantener formas de malandrismo en la vida nacional, sean reducidos a la expulsión de la vida civilizada, sean condenados a prisión, sean apartados de la vida urbana, apartados de la vida rural y sencillamente sometidos al imperio de la ley, que ojalá contemple en el futuro la pena de muerte para corruptos. Esa parte no le pido que la suscriban, pero creo que en Venezuela quizás necesitemos, por lo menos hay que discutirlo, si además de los crímenes horrendos no se requerirá, por lo menos, de pesadas penas contra los corruptos. Porque con corrupción no hay salvación posible para la República de Venezuela. Miren hasta dónde nos trajo aquellas venalidades que tanto combatió Betancourt, por cierto, en su propio partido, y su propio partido lo abandonó y premió el cuánto hay para eso. Es que Venezuela tuvo también excelentes ejemplos, pero se encargaron los del mal ejemplo de ser los premiados con el poder político, con la élite que permitía desde el ñemeo, desde la prebenda, desde el privilegio, desde el tráfico de influencia, hacerse de la fortuna que a su vez financiaban a politiqueros, a ideólogos, a medios de comunicación que fueron acuñando en el cerebro de la mayoría de Venezuela el facilismo, el premio al estafador, el premio al demagogo, el premio a quien pudiera ser muy buen sofista, muy buen demagogo, y no a las mejores capas de venezolanos que han sido siempre marginados por sencillamente no haber sido parte del rebaño de las clientelas partidistas y de sus líderes manipuladores. Bien, amigos, fue un placer haber hablado para ustedes. La decisión de no ver hoy los letreros corresponde al hecho elemental de que, no sé, cada 1, 2 o 3 días aparece una especie de plaga sobre estos, sobre estos conversatorios, y empiezan a aparecer toda clase de insultos y de intentos de sabotear. Como creo que vienen es para oír lo que yo planteé y no para insultar a otro que opine no sé qué estupidez ajena a lo que estamos hablando, me permití el elemental derecho, no de censurarlos, ahí están todo lo que han opinado,
pero los veré ahora, cuando ya pueda seguir hablando con ustedes sin el chantaje de verme saboteado por gente que viene a sencillamente obstaculizar estos conversatorios. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado. Termino 5 minutos antes. Dice aquí que hay 2093 personas. No es cierto. No me engaño.